En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, San Lucas dice: Juan Bautista, hijo de Zacarías, salió al desierto, predicando en toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de Isaías profeta. ¿Y qué dice Isaías profeta? Voz que clama el desierto, es decir, Juan Bautista clama el desierto. ¿Qué dice? Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, todo valle será rellenado y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Queridos hermanos, ahora vamos a meditar un poco sobre estas palabras muy interesantes, muy hermosas. Enderezad el camino, enderezad sus sendas. ¿Qué significa esto? Es decir, reformad todo lo que es defectuoso o deforme en sus almas. Todo cuanto pueda ser un obstáculo para la venida y para las caricias de Jesús. Pecado y afecto al pecado aún venial. Entonces, si queremos realmente dar posada a nuestro Señor Jesucristo, debemos eliminar todo afecto, todo apego al pecado, no solamente mortal, que es un suicidio, también venial. Que no haya allí en su corazón nada impuro e indigno de ese divino huésped. Ningún apego culpable o peligroso, ninguna afición demasiado natural, demasiado humana. Desembarazad vuestro corazón de todo lo que es imperfecto. Sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Eliminad todo lo que es imperfecto. Todo lo que contradice nuestro pacto con Cristo. ¿Qué hemos dicho? O más bien, ¿qué dijeron nuestros padrinos? De renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Debemos hacer nuestro corazón puro, generoso, espacioso, para que lo llene Jesús. Ensancha tu corazón y yo lo llenaré, dice el Salmo 80, versículo 11. Ensancha tu corazón y yo lo llenaré. Además, en todo cuanto hacemos, procuremos no tener sino intenciones rectas y puras. Señor, cree un corazón puro en mí. Señor, manda tu espíritu para renovar mi espíritu. Pidamos a Dios una conciencia recta, hermanos, recta, justa, exenta de ilusiones. Hoy el mundo vive en la mentira mental. Dios es bueno, claro que es bueno, buenísimo. Dios es misericordioso, es verdad. Nadie es tan misericordioso como Él. Pero Dios es justo también. Dios justo. ¿Qué dijo nuestro Señor cuando perdonó a la mujer pecadora? No dijo, vea, peque un poco menos. ¿Qué dijo? Vaya y no peque más. No peque más. También dice la profecía, todo valle será terraplenado. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos vacíos y negligencias en nuestra vida? Valle, chuecos, charcos, hoyos, baches. ¿Sí? Todo valle será terraplenado. ¿Cuántos vacíos, negligencia en nuestra vida? ¿Cuántas flojedades y tibiezas en nuestros ejercicios de piedad, en nuestros deberes de Estado y en la práctica, en las virtudes cristianas? Tenemos que llenar eso, queridos hermanos. Somos semejantes a aquel insensato de que habla el profeta. ¿Para qué trabajo? Para salvarte, hombre, para vivir. Hay que reparar todo esto con vuestra vigilancia, vuestra atención en hacer mejor todo lo que tenemos que hacer. Si queremos llenar estas valles, queridos hermanos, necesitamos hacer de la mejor manera todo lo que tenemos que hacer, nuestro deber de Estado, nuestra vida cristiana. Un cristiano que no reza a la mañana, no da gracias al Señor mañana, que viene, es un necio, se priva. Supongo que apenas se levantan, en lugar de
persignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te ofrezco este día, ayúdame, Padre nuestro, Ave María. No, apenas se levanta va a abrir el celular. ¿Sí o no? Pienso que muchos lo hacen. Y eso realmente es gravísimo. De un cierto modo es un ídolo. Es un ídolo. Primero Dios que los hermanos. ¿Quieres que tu día mejore? ¿Quieres ser más bueno, más amable, más paciente, más caritativo, más puro, más casto, más valiente? Desde la mañana pida a Dios ayuda. Y pídele que te libere del mal, de todo mal, del maligno. Hay que llenar entonces sin reparar todo esto con nuestra vigilancia y vuestra atención en hacer mejor todo lo que tenemos que hacer. Multipliquemos nuestras buenas obras, nuestros actos de virtud. Tengamos la santa costumbre de hacerlo todo en vista de la Sagrada Comunión, es decir, hacer nuestra alma digna de recibir limpia nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. De esta manera nuestra alma será un cenáculo grande, limpio, en el cual Jesús viene, y Jesús celebra ahí su augusta Pascua, dándonos derecho a la vida eterna. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. Cada vez que uno asiste a misa y no comulga, es bueno que asista a misa. Tiene que asistir a misa. Pero ¿por qué no hace algo más completo? Más completo es comulgar también a misa. Pero no me he confesado. Que bien, venga más temprano, hijito. Arréglate para haberse confesado antes de la misa para poder recibir. Supongamos usted gana, vamos a dar una cifra para que entiendan. Supongamos usted gana $2,000 a su tienda de misa, espiritualmente hablando. Y bien, al comulgar usted gana 5. Mejor 5 que 2, ¿no? Sí. Bien. También dice, todo monte y cerro será allanado. ¿Qué significa esto? Y bien, arrojemos resueltamente de nuestro corazón todo sentimiento de orgullo, vanidad, de amor propio. Porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, orgullosos, desobedientes, da su gracia a los humildes. Santiago 4:6. Imitemos la humildad de la Señora Virgen, porque el Señor miró la humildad de su sirvienta, dice el Magnificat, San Lucas 1:48. Mire, Lucifer se hinchó de orgullo, ¿qué ganó? Miserable de él, y hace millones de miserables. La Virgen se hizo humilde, mire, bendita entre todas las mujeres, eternamente bendita. Entonces, queridos hermanos, todo monte y cerro será allanado, significa arrojemos de nuestro corazón los vicios del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, del amor propio. Aunque por otra parte fuésemos puros como un ángel, si somos orgullosos, bien, somos horribles al ojo de Dios. Una persona que no tiene vicios, digamos, de animal, cualquier vicio, pero es hinchado de orgullo, bien, es como un demonio, es peor que un demonio. Porque finalmente los pecados, digamos, carnales de los sentidos, son de animal, pero el pecado de orgullo es del demonio. Cuidado al orgullo, soberbia. Por favor, corregir los niños, analizar sus caracteres, rectificarlos, decirles las cosas. Cuiden a sus hijos, que no sea la tablet o el televisor que eduque a sus hijos, más bien deseduque. Llene su mente, memoria de cosas que no son para nada cristianas. Hoy hay un peligro grandísimo contra los niños. Cuanto más uno se humilla, más se bajará Jesús hacia él. Entonces, cuando uno se humilla, Jesús viene hacia él. Cuando uno se hincha, Jesús se aleja de él. Y el demonio se acerca. Tal vez, dice Santo Agustín, aborguencéis imitando a un hombre humilde, pero imitad por lo menos a un Dios que se hizo hombre humillándose. Para Dios la encarnación es como si un hombre se hacía un animalito. Es de grande humildad. Entonces, vamos a decir, no vamos a imitar a los hombres. Ok, imita a Dios, el grande Dios que se hizo humilde.
Mire, el Imperio Romano, el cumbre de su éxito, materialista, orgulloso y vanidoso. ¿Qué hizo Dios? Dios se hace hombre, pobreza absoluta y humildad. Ni siquiera tuvo una cuna, tuvo un pesebre. Sí. Imitemos al menos a un Dios que dio ejemplo de humildad. Tengamos pues una verdadera humildad, hermanos, no simplemente de boca, sino de corazón. Humildad con Dios, humildad con el prójimo, humildad con nosotros mismos. ¿Qué decimos? Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Diga una sola palabra, se sanaré. Pidamos en la misa esta humildad, esta caridad. También dice el profeta, los caminos torcidos serán enderezados. ¿Qué significa esto en lo espiritual? Nuestro Señor odia lo torcido, la mentira, la doblez, la hipocresía. Amemos pues, hermanos, la verdad, la rectitud, la justicia. Tengamos la amable sencillez de los niños. Si no se hacen como niños, no entrará en el reino de los cielos. Sencillez de los niños, sí, que sí. Bendito Señor. Y usted no va a hacerse niño si pasa horas frente a la tele, el Facebook, el teléfono. Pero si usted lee el Evangelio, lee el Catecismo, o escucha, lee Vida de Santos, verás que gente muy alta, de alto nivel en la sociedad, se hacen como niños. Mire, Santo Ignacio de Loyola, después de su conversión, que era de la nobleza, etc., él prescribió a sus discípulos, los primeros jesuitas, de dar catecismo en la calle a los pobres. Durante el Concilio de Trento, cuando los grandes teólogos de Santo Ignacio participaban en el texto del concilio, siendo consejeros de los obispos, en tiempo libre iban a catequizar a los pobres, a los niños, en la calle. Humildad, queridos hermanos, humildad, si no hay de otra. Entonces tengamos la sencillez de niño con nuestros familiares, con nuestro sacerdote, con nuestro director, con nuestros superiores, con nuestros padres. Si sois sencillos, jamás os disculparéis, sino que confesaréis simplemente vuestras faltas, si hay motivo para ello, y convendréis en que habéis obrado mal. Cuando uno hizo mal, lo dice, bien gana la confianza de los hombres. ¿Qué dicen los santos? Hijo, pecaste, diga tu pecado. Muestra tu lepra al sacerdote. El sacerdote, que los hermanos, se representa a Cristo. ¿Qué decir del que ha caído en pecado y después esconde el pecado y hace sacrilegios? Hace sacrilegios por orgullo. Y bien, esta persona no tiene salvación si sigue con esto. Y mientras más peca, más el demonio tiene poder sobre él y más su inteligencia se oscurece. Mientras que si ha pecado, dice sencillamente, Padre, soy un pobre pecador, esto es mis fechorías. Y bien, escupe el veneno. Y el Señor te absuelvo, y bien, el Espíritu Santo expulsa todo pecado del alma de esta persona. También dice el profeta, y los escabrosos serán igualados. ¿Qué significa esto? Y bien, fijaos sobre todo en este punto. La Eucaristía es el sacramento del amor, el verdadero vínculo de la caridad. Por tanto, tengamos cuidado de que en su corazón no haya sentimiento alguno de acritud, de amargura, de rencor, de odio, de cólera, de venganza. Sino, imitemos lo que dice Cristo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, faltas, ofensas, pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. San Mateo 6:12. Ejemplo de aquel privilegiado religioso que sentía una dulzura inefable al recibir la Sagrada Eucaristía y que fue privado de ello en castigo de una pequeña acritud, amargura contra un hermano. Todavía un religioso que cada vez que comulgaba, Dios le daba una gracia especial, consolación de dulzura tremenda. Pero un día tuvo amargura, maldad contra su hermano y ya no perdió todo esto. Entonces, cuidado. No haya pues en nuestro corazón, en todo y para todos, más que dulzura, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua, con caridad verdadera y sincera. En esto sabrán que sois mis discípulos, si se amen unos a los otros.
Ay, Padre, ¿cómo puedo amar a esta gente que me hizo tanto daño? Estos vecinos que me fastidian día y noche. Este colega del trabajo que me fastidia tanto. Sí, hermano, entiendo. Humanamente hablando no es posible. Humanamente hablando hasta merece una bastonada quizás. Pero Cristo dice perdone. Cuando alguien te hace daño, rece por él. Pide por él. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Y usted verás cómo va a cambiar el otro. Tengamos siempre en nosotros los sentimientos del corazón de Jesús. Procuremos imitarlo en todo para ser dignos de su amor. En conclusión, queridos hermanos, si nos acercamos a la comunión con esas disposiciones, ¿con qué amor vendrá Jesús a nosotros para hacernos participantes de su gracia, de su vida, de sus virtudes, de su santidad, esperando que nos haga participantes de su gloria? Porque bien sabéis que la Sagrada Eucaristía es prenda de gloria y salvación eterna. El que come mi cuerpo dignamente y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en él. Entonces podremos decir con toda verdad, como dice San Pablo, para mí vivir es Cristo. Vivo yo, pero no, es Cristo que vive en mí. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.